Bailar así con esa pinta de monja. Se supone que tienes que poner cachondo al personal. ¿Recuerdas cuando cada lunes por la noche toda España se paraba frente al televisor para ver a los vecinos de Desengaño 21? ¿Y te has preguntado alguna vez qué fue de aquellos actores secundarios que nos arrancaban carcajadas y que hoy parecen haberse esfumado sin dejar rastro? Hoy vamos a descubrir 10 intérpretes de Aquí no hay quien viva que brillaron en nuestras pantallas, que formaron parte de ese fenómeno cultural que marcó los primeros años del siglo XXI y que después desaparecieron del mapa televisivo dejando solo el eco de sus personajes. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias te van a sorprender y seguro que más de un nombre te traerá recuerdos que creías olvidados. Empezamos. Adrià Collado como Éric Cortés. Cuando entró en escena el actor catalán en la tercera temporada, su personaje del novio ejecutivo de Bea trajo aire fresco al edificio. Adrià Collado había llegado a Madrid con la mochila cargada de sueños y un currículo televisivo forjado en series catalanas que pocos conocían fuera de su tierra. En los años 90 había participado en producciones de TV3, pero su salto a la televisión estatal llegó con papeles breves en series como Hospital Central. Su Éric era el contrapunto perfecto, el yuppie moderno en un edificio de personajes castizos, y su química con Malena Alterio funcionaba como un reloj suizo. Representaba esa nueva España de trajes caros, teléfonos móviles de última generación y ambiciones profesionales desmedidas. Pero su paso por Desengaño 21 fue fugaz, apenas una temporada completa antes de que el personaje desapareciera sin demasiadas explicaciones. Los guionistas nunca le dieron el peso suficiente para consolidarse entre los favoritos del público, quedando como un elemento más decorativo que fundamental en las tramas. Después siguió trabajando, pero nunca volvió a alcanzar aquella visibilidad masiva que tuvo durante su etapa en la serie. Participó en algunas películas y series menores, pero ninguna con el impacto mediático de aquel fenómeno de Antena 3. Hoy su nombre apenas resuena entre el público general, aunque sigue ligado al mundo de la interpretación de forma más discreta. Fue uno de esos actores que el éxito rozó, pero no abrazó del todo, quedando en la memoria solo de los fans más fieles de la serie. Natalie Seseña, interpretando a Paloma Hurtado. La hermana pequeña de la aristócrata venida a menos apareció como un soplo de juventud en medio del caos del edificio. Natalie Seseña llegó con apenas 20 y tantos años, con esa frescura que pedía el papel de una paloma inocente y algo despistada. Su personaje era el contrapunto dulce a la amargura de su hermana mayor, interpretada por la legendaria Emma Penella, y sus apariciones siempre traían momentos tiernos entre tanto desvarío cómico. Antes de Aquí no hay quien viva, había participado en pequeños papeles teatrales y algún anuncio publicitario, pero aquella fue su gran oportunidad de brillar en televisión. La joven actriz intentó aprovechar la plataforma que le ofrecía una serie con millones de espectadores cada semana. Sin embargo, su paso por la serie fue intermitente y su personaje nunca llegó a consolidarse como uno de los principales. Las tramas la utilizaban cuando necesitaban suavizar el tono o crear situaciones de ingenuidad cómica, pero sin darle verdadero protagonismo. Cuando la serie terminó en 2006, Natalie prácticamente desapareció del panorama audiovisual español. Su juventud y su falta de trayectoria previa jugaron en su contra a la hora de encadenar nuevos proyectos. No volvió a conseguir papeles de relevancia y poco a poco su rostro se fue diluyendo en el olvido colectivo. Hoy es uno de esos nombres que solo recuerdan quienes repasan los créditos completos de la serie, un talento que no tuvo segunda oportunidad en un mundo tan competitivo como el de la interpretación española. Santiago Segura dando vida a Coque. El cameo del director de Torrente en la serie fue uno de esos momentos que el público recuerda con una sonrisa. Santiago Segura ya era una estrella del cine español cuando participó en algunos capítulos como Coque, el primo de Mauri, que llegaba para revolucionar el salón de peluquería. Su personaje era exagerado, ruidoso y absolutamente hilarante, fiel al estilo gamberro que le había hecho famoso en la gran pantalla. En aquellos años, Segura estaba en la cima de su carrera cinematográfica con las películas de Torrente recaudando millones en taquilla y convirtiéndose en fenómeno de masas.
Era el rey indiscutible de la comedia popular española, con un humor políticamente incorrecto que dividía opiniones pero llenaba salas. Su presencia en Desengaño 21 fue un guiño divertido, una colaboración entre amigos del mundo de la comedia española. Los creadores de la serie sabían que tener a Segura, aunque fuera por unos capítulos, garantizaba titulares en prensa y un pico de audiencia. Pero su aparición fue breve, anecdótica, diseñada más como sorpresa para el espectador que como personaje recurrente. Su agenda cinematográfica no permitía compromisos largos con la televisión, así que Coque entró y salió con la misma rapidez. Después continuó con su imperio cinematográfico, pero curiosamente nunca más volvió a participar en televisión de forma significativa. Para muchos espectadores ocasionales, su paso por Aquí no hay quien viva quedó como un recuerdo borroso, un detalle que se mezcla con tantos otros cameos que poblaron la serie durante sus 4 temporadas. Loles León en el papel de Juana la Cubana. Cuando apareció en pantalla con su acento caribeño impostado y sus vestidos coloridos, la veterana actriz regaló momentos memorables. Loles León era ya una figura respetada del cine español, conocida por su trabajo con Pedro Almodóvar en películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios. Había transitado por el cine de autor, la comedia madrileña y el teatro más alternativo, construyendo una carrera sólida desde los años 80. Su Juana era un personaje episódico, una vecina extravagante que aparecía de vez en cuando para añadir caos y color al edificio. Con sus turbantes, sus joyas llamativas y ese acento que oscilaba entre lo cubano y lo paródico, era pura exageración consciente. Las tramas en las que participaba siempre tenían ese toque surrealista y gamberro que caracterizaba los mejores momentos de la serie. Juana llegaba con problemas imposibles, historias inverosímiles y una energía desbordante que contagiaba a todos los vecinos. Pero su presencia no fue constante. Solo visitaba Desengaño 21 cuando el guión necesitaba ese golpe de excentricidad. Era un personaje de usar y tirar, diseñado para episodios especiales donde se buscaba salir de la rutina argumental. Tras la serie, Loles siguió trabajando en cine y teatro, pero su visibilidad en televisión disminuyó notablemente. Aunque nunca desapareció del todo del panorama cultural español, su conexión con Aquí no hay quien viva quedó como una nota al pie, un papel secundario más en una carrera inmensa que el gran público no siempre asocia con la serie. Ricardo Arroyo interpretando a Armando. El efímero novio de Lucía trajo drama y triángulos amorosos al edificio durante unos pocos capítulos. Ricardo Arroyo era un actor teatral con poca presencia televisiva antes de entrar en la serie, formado en escuelas de interpretación madrileñas durante los años 90. Su Armando era el típico personaje de galán que complicaba las relaciones sentimentales, cumpliendo su función narrativa sin demasiado desarrollo de trasfondo. Llegó, provocó conflictos entre Lucía y otros personajes y se fue casi sin hacer ruido en la memoria colectiva de los espectadores. Era el arquetipo del novio temporal, necesario para crear tensión pero prescindible una vez cumplida su misión argumental. Su paso por Desengaño 21 apenas dejó huella, eclipsado por los personajes principales y por tramas mucho más potentes que se desarrollaban en paralelo. Cuando su personaje fue eliminado del guión, prácticamente nadie lo echó de menos ni hubo reclamaciones del público pidiendo su regreso. Después de Aquí no hay quien viva, Ricardo continuó en el teatro, pero nunca logró el salto definitivo a la televisión masiva. Su nombre desapareció de las pantallas y hoy resulta casi imposible encontrar información actualizada sobre su trayectoria. Se convirtió en uno de esos actores que pasaron sin pena ni gloria por un fenómeno que no supieron o no pudieron aprovechar. A veces el timing lo es todo en esta profesión, y para Ricardo el momento simplemente no llegó. Pero no todo fueron desapariciones y olvidos en aquel edificio mágico de Desengaño 21. Ahora es momento de recordar a los verdaderos protagonistas, esos actores que no solo brillaron en la serie, sino que consiguieron convertir aquel éxito en carreras duraderas que siguen vigentes hoy. Vamos con ellos. Eduardo Gómez, interpretando a Mariano Delgado. El portero gruñón,
machista y políticamente incorrecto, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión española. Eduardo Gómez llegó a Aquí no hay quien viva, con una larga trayectoria teatral a sus espaldas, formado en las escuelas de interpretación madrileñas de los años 70. Había trabajado en teatro independiente durante décadas, en montajes clásicos y contemporáneos, construyendo una reputación sólida entre sus compañeros de profesión. Su salto a la televisión masiva llegó tardíamente, cuando muchos actores de su generación ya habían abandonado la esperanza de la fama popular. Pero aquel personaje del portero cascarrabias, con sus frases lapidarias y su guerra constante con Vicenta, resultó ser oro puro. Mariano era el español de a pie llevado al extremo, con sus contradicciones, sus prejuicios y su corazón escondido bajo capas de mal humor. Eduardo supo darle humanidad a un personaje que en otras manos habría resultado detestable, encontrando el equilibrio perfecto entre la comedia y la ternura. Su química con Maribí Bilbao era pura magia televisiva. Dos veteranos del oficio demostrando que la edad no está reñida con el timing cómico. Durante más de una década interpretó a Recio, convirtiéndose en pieza fundamental de una serie que batió récords de audiencia temporada tras temporada. Eduardo Gómez demostró que el talento y la constancia terminan por encontrar su recompensa, aunque llegue pasados los 60 años. Daniel Guzmán dando vida a Roberto Alonso. El pizzero aspirante a actor trajo juventud y frescura a un edificio donde convivían generaciones muy diferentes. Daniel Guzmán era prácticamente un desconocido cuando entró en Aquí no hay quien viva, un joven actor madrileño del barrio de Carabanchel con más hambre que experiencia. Había participado en algún cortometraje y en papeles minúsculos de series, pero aquella era su primera oportunidad real de demostrar de qué estaba hecho. Su Roberto era el chaval del barrio, simpático y algo ingenuo, atrapado entre sus sueños de triunfar en la interpretación y la realidad de repartir pizzas para sobrevivir. Era un personaje con el que muchos jóvenes de aquella España se identificaban, atrapados entre aspiraciones y trabajos precarios. Daniel le dio naturalidad y cercanía, haciendo que Roberto fuera el vecino con el que cualquiera querría tomar cañas. Su relación con Lucía, interpretada por María Adánez, fue uno de los romances más seguidos de la serie, con esa tensión entre clases sociales que también funcionaba en la narrativa. Los espectadores sufrían y celebraban con cada avance y retroceso de aquella pareja imposible. Cuando la serie terminó, muchos pensaron que Daniel seguiría por el camino de la interpretación televisiva, pero el destino le tenía preparado algo diferente. Continuó dirigiendo con trabajos como A tientas y la serie Vida Perfecta, consolidándose como uno de los directores más interesantes del panorama español actual. Daniel Guzmán transformó su paso por Desengaño 21 en el trampolín hacia una carrera brillante que sigue escribiéndose capítulo a capítulo. Luis Merlo encarnando a Mauricio Hidalgo. El peluquero gay del edificio rompió moldes y tabúes en la televisión española de principios de siglo. Luis Merlo llegaba a la serie con experiencia tanto en teatro como en televisión, habiendo participado en series como Médico de Familia, donde ya había demostrado su versatilidad. Mauri no era el estereotipo amanerado diseñado para la risa fácil, era un hombre completo con sus virtudes y defectos, sus alegrías y tristezas. Luis supo equilibrar el humor con la dignidad, haciendo que millones de españoles se encariñaran con un personaje que visibilizaba realidades que la televisión había ignorado durante décadas. Su relación con Fernando, interpretado por Adrià Collado primero y Luis Miguel Seguí después, mostró al público español que el amor era amor, independientemente del género. Cuando Aquí no hay quien viva finalizó, Luis fue otro de los afortunados que continuó en La que se avecina, manteniendo al mismo personaje de Mauri en el nuevo edificio. Durante más de una década, siguió siendo el peluquero más famoso de la televisión española, acompañando a varias generaciones de espectadores. Su trabajo contribuyó enormemente a la normalización de la homosexualidad en España, haciendo más con su personaje que muchas campañas institucionales. Luis Merlo se convirtió en un icono involuntario de la lucha por los derechos LGTB, demostrando que la ficción televisiva puede cambiar mentalidades cuando se hace con respeto y talento.
José Luis Gil interpretando a Juan Cuesta. El presidente de la comunidad neurótico y obsesivo-compulsivo era pura dinamita cómica en cada escena. José Luis Gil era ya un rostro conocido de la televisión española cuando fichó por Aquí no hay quien viva, con una carrera construida sobre papeles secundarios en series y películas desde los años 80. Había participado en comedias como Manos a la obra y en series dramáticas donde demostraba su amplitud de registros. Pero fue con Juan Cuesta donde encontró el personaje de su vida, ese que define una carrera y te acompaña para siempre. Su Juan era el arquetipo del funcionario cuadriculado, obsesionado con las normas, las actas de la comunidad y el orden absoluto. Con su bigotito recortado, sus camisas abotonadas hasta arriba y sus tics neuróticos, era la némesis perfecta para el caos que habitaba en Desengaño 21. José Luis construyó un personaje físico, lleno de gestos y muletillas que el público repetía y parodiaba, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo español. Sus enfrentamientos con Mariano eran batallas épicas entre visiones opuestas del mundo, choques de personalidades que generaban situaciones hilarantes. La química con todo el reparto era excepcional, pero especialmente con Maribí Bilbao y Eduardo Gómez, con quienes formaba el trío de veteranos que sostenía la serie. Cuando llegó el final, José Luis también hizo la transición a La que se avecina, donde su personaje evolucionó hacia Enrique Pastor. Este nuevo vecino mantenía la esencia neurótica, pero añadía capas de complejidad, permitiendo a José Luis explorar nuevos territorios cómicos. Durante 15 temporadas ha sido pieza angular de un fenómeno que no deja de crecer, convirtiéndose en uno de los actores más reconocibles de la televisión española. Fernando Tejero dando vida a Emilio Delgado. El hermano tonto de Mariano, pescadero de profesión y alma cándida, conquistó al público desde su primera aparición. Fernando Tejero había trabajado en teatro y en pequeños papeles televisivos antes de Aquí no hay quien viva, pero ninguno con el impacto de Emilio. Su personaje representaba la bondad absoluta, la inocencia en un mundo de pícaros, el hermano simple pero de corazón puro. Fernando consiguió algo muy difícil: hacer de un personaje con discapacidad intelectual alguien entrañable sin caer en la condescendencia ni en la caricatura ofensiva. Las escenas entre Eduardo Gómez y Fernando Tejero tenían una química especial, dos actores con formaciones muy diferentes encontrando el punto exacto de complicidad. Fernando aportaba ternura a una serie que a veces rozaba la incorrección política, equilibrando el tono y recordando que bajo la comedia latían corazones reales. Cuando Aquí no hay quien viva terminó, Fernando tomó un camino diferente al de muchos de sus compañeros, optando por no continuar en La que se avecina. En su lugar se centró en el cine y el teatro, participando en películas que le valieron reconocimiento crítico más allá de la comedia televisiva. Su papel en El pastel de boda le dio visibilidad en registros más dramáticos, demostrando que podía hacer mucho más que comedia. Trabajó con directores como Almodóvar y participó en proyectos teatrales de prestigio, construyendo una carrera equilibrada entre la popularidad televisiva y el respeto artístico. Fernando Tejero demostró que se puede salir de un personaje icónico y seguir creciendo como actor, algo que muy pocos consiguen en una industria que tiende a encasillar. Su trayectoria es ejemplo de versatilidad y de atrevimiento para explorar territorios nuevos sin renegar del pasado que te hizo famoso. Y ahí los tienes, los rostros que hicieron de Aquí no hay quien viva un fenómeno irrepetible. Algunos que desaparecieron sin dejar rastro y otros que convirtieron aquel éxito en carreras brillantes. ¿Reconoces a todos estos actores que formaron parte de nuestras vidas cada lunes por la noche? ¿Hay algún personaje que recuerdes con especial cariño? Dile like si este repaso nostálgico te ha traído recuerdos de aquellas noches frente al televisor. Suscríbete para seguir descubriendo historias de la televisión que marcó a toda una generación.